La impecabilidad, un camino de verdad y experiencia. A lo largo de mi vida, he transitado por la senda de la acción y la experiencia, lejos de las creencias y los dogmas. Para mí, el verdadero conocimiento reside en el vivir, no en el creer o leer. Un encuentro fortuito me llevó a cruzarme con el concepto de impecabilidad, un camino que promulga la unidad entre pensamiento, palabra y acción. Según este principio, la autenticidad se manifiesta cuando nuestras vidas reflejan fielmente nuestros pensamientos. Las pruebas surgen sin descanso, poniendo a prueba nuestras convicciones. ¿Vivimos de acuerdo a lo que proclamamos? La impecabilidad nos invita a despojarnos de las máscaras y adoptar un rostro verdadero, a convertirnos en toltecas, seres que dialogan con su propio corazón. El conocimiento, por más vasto que sea, no tiene sentido si no lo hacemos nuestro, si no lo transformamos en experiencia. Como un viajero que lee incontables libros sobre destinos exóticos, nunca podrá igualar la emoción de pisar esas tierras y sumergirse en sus culturas. La experiencia se convierte en nuestro mayor tesoro, un patrimonio que nos acompaña en cada paso. Es la base del discernimiento, de ese criterio que nos libera de las creencias ciegas. La impecabilidad es parte de la sabiduría ancestral mexicana, un legado que nos urge a vivir, experimentar y confiar en nuestro propio criterio. La comprensión, ese anhelo que todos albergamos, florece a través de la experiencia. Es un camino arduo, pero al alcanzarla, algo se abre en nuestro interior. La conciencia, esa cualidad tan anhelada, deja de ser un concepto abstracto y se vuelve tangible. No obstante, el mundo parece estar inmerso en una contradicción. La proliferación de discursos sobre conciencia y mindfulness no se ha traducido en una transformación real. Los diplomas acreditan el conocimiento, pero no garantizan la autenticidad. Debemos buscar la impecabilidad en la práctica genuina y constante. Un sabio abuelo colombiano me enseñó que no tienes más opción que ser lo que caminas. Reconocer lo que somos y caminar en consecuencia es un desafío constante, pero es el primer paso hacia la impecabilidad. Cada momento es una oportunidad para vivir y dejar una huella, para contribuir al ciclo de reciprocidad de la vida. Como seres humanos, inevitablemente generamos caca, tanto física como metafórica. Es una verdad incómoda, pero negarla no nos exime de nuestra responsabilidad. Es hora de limpiarnos, de sacudirnos las ideas rancias y abrirnos a un camino de verdad y experiencia. La impecabilidad nos invita a ser implacables con nosotros mismos, a dejar de lado las excusas y a vivir en armonía con nuestros valores. Es un viaje que promete crecimiento, autenticidad y un profundo sentido de realización. El despertar del guerrero. Un viaje hacia la autenticidad y la plenitud. En el turbulento tapiz de la vida, nos encontramos a menudo atrapados en patrones heredados y creencias limitantes que nos impiden alcanzar nuestro pleno potencial. Sin embargo, existe un camino de liberación, una guerra interior que debemos librar contra nuestro propio ego y las sombras que habitan dentro de nosotros. Esta batalla personal, conocida como la Guerra Florida, es la lucha más ardua porque implica confrontar y vencer las partes de nosotros mismos que nos sabotean. Al superar estos obstáculos internos, nuestro verdadero ser emerge, como una flor que florece después de una tormenta. Cada uno de nosotros, como parte del intrincado engranaje del universo, tiene un propósito y una función. Incluso criaturas diminutas como las hormigas y los colibríes juegan un papel vital en la danza cósmica. En este viaje de autodescubrimiento, llamado Camino del Guerrero, aprendemos a abrazarnos tal como somos, con nuestras fortalezas y debilidades, nuestra apariencia física y nuestra esencia espiritual. Reconocernos y aceptarnos en nuestra totalidad nos libera de las cadenas de la comparación y el juicio. El lenguaje, como un arma de doble filo, puede empoderarnos o herirnos. Debemos cuidar nuestras palabras porque ellas dan forma a nuestra realidad. Cuando hablamos con integridad, nos protegemos de la discordia y sembramos las semillas de la armonía. En el camino de la impecabilidad, cuando tropezamos y fallamos, aprendemos a levantarnos y seguir adelante. La vida no es una serie de triunfos o derrotas, sino un mosaico de desafíos que nos moldean y nos hacen crecer. Nos enfrentamos a la paradoja de la tristeza y la alegría. La sociedad puede presionarnos para que presentemos una fachada de felicidad, condenando las expresiones de dolor. Pero incluso quienes parecen felices pueden estar ocultando una tristeza interior. Como seres humanos experimentamos toda una gama de emociones. Negar o reprimir nuestros sentimientos es mentirnos a nosotros mismos. Debemos reconocer nuestras alegrías y tristezas,
nuestras esperanzas y miedos, sin temor a ser juzgados. La verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales. Es el cúmulo de experiencias, conocimientos y sabiduría que acumulamos a lo largo de nuestro viaje. Incluso si tuviéramos que volver a comenzar, elegiríamos el mismo camino, ya que nos ha llevado a una mayor comprensión y realización. Cuando encontramos a nuestro enemigo interno, comenzamos por identificarlo. Observamos nuestros pensamientos y sentimientos, reconociendo las emociones que desencadenan y los efectos que tienen en nuestro cuerpo y mente. Al hacer esto, nos volvemos conscientes de nuestros miedos, deseos y fortalezas. Librar la guerra florida no es tarea fácil, pero es un viaje esencial hacia la autenticidad y la plenitud. Al abrazar nuestro verdadero ser y vencer nuestras propias sombras, florecemos como individuos y contribuimos a la armonía y la belleza del mundo que nos rodea. El viaje introspectivo hacia la esencia, un encuentro con la dualidad y la diversidad. Mientras me embarcaba en una profunda introspección, surgieron preguntas trascendentales. ¿Qué anhelo con intensidad? ¿Qué deseo fervientemente? En la simplicidad de estas reflexiones, comencé a vislumbrar mis fortalezas y debilidades no meramente como rasgos superficiales, sino como elementos fundamentales de mi ser. Sin embargo, la honestidad, un requisito indispensable, se me reveló como un desafío formidable. Es fácil engañarnos a nosotros mismos, justificar nuestras acciones y evitar confrontar nuestras verdaderas limitaciones. Pero para una verdadera transformación, la desnudez metafórica era esencial, como verse reflejado en un espejo sin artificios ni pretensiones. No existe un camino universal hacia la autoexploración. Es un viaje profundamente personal, único e intransferible. Como los llamados espirituales, el método de cada uno es inherente a su propia existencia. Tú, y solo tú, posees la llave para desentrañar los misterios de tu alma. Los terapeutas pueden iluminar el sendero, pero son meros guías externos. El verdadero andar, el recorrido transformador, nos corresponde a nosotros mismos. En este camino, podemos descubrir talentos ocultos, virtudes latentes, pero el verdadero reto reside en ejercerlas, en desafiar las dudas y los miedos que nos han acompañado desde la infancia. La educación, en su forma tradicional, ha impuesto sobre nosotros una homogeneidad artificial, nos ha moldeado para desear lo mismo, pensar de manera similar, vestirnos y alimentarnos conforme a patrones preestablecidos. Es una sutil forma de colonización que sofoca nuestra verdadera identidad. Romper estas cadenas es imperativo porque está en juego nuestra propia existencia. La comprensión intelectual de nuestra mortalidad es solo el primer paso. Debemos internalizarla, sentirla en nuestras entrañas para que nos impulse a la acción, a aprovechar cada momento que nos ha sido concedido. La comprensión genuina requiere de una transformación interior, una agitación de nuestras fibras más íntimas. Solo entonces podremos decir con convicción, tienes razón. La conciencia, una vez despierta, irrumpe en nuestras vidas como un torrente. No podemos permanecer impasibles ante su llamado. Nos obliga a darnos cuenta de la fugacidad del tiempo, de que debemos apresurarnos porque el reloj avanza implacablemente. ¿El miedo a la muerte acaso me atormenta? No. Quizás cierta incertidumbre sobre lo que nos espera del otro lado, pero miedo no. En mi cultura tenemos un dicho: si he de morir mañana, que me muera de una vez. Prepararse para vivir es prepararse para morir. Una paradoja aparente que en realidad es una verdad profunda. La dualidad impregna la existencia. En nuestra propia naturaleza tenemos dos manos, dos ojos, dos hemisferios cerebrales, dos salidas nasales, dos orejas, sin embargo somos uno. La dualidad contiene intrínsecamente una unidad, una complejidad que también es una pluralidad. El mundo nos ha sido enseñado en términos rígidos, en blanco y negro, pero entre estos extremos existe una infinidad de matices, de intensidades. Esta verdad ha sido mal interpretada en la cultura mexicana, que reconoce y abraza la diversidad. El espíritu mismo es una diversidad asombrosa, una pluralidad que da origen a la inmensa variedad del mundo, no solo en términos geográficos, sino también de seres humanos. La cosmovisión mexicana habla de un principio abstracto, impalpable, una chispa de luz que se desdobló en un ser andrógino, o meteótel. Del andrógino surgieron el hombre y la mujer, la dualidad, y de la dualidad nacieron 4 hijos, y luego 4 más, y así a partir de una unidad, surgieron la dualidad y la pluralidad en toda su amplitud. La creación, según la perspectiva mexicana, no ocurre a través de un solo elemento,
sino a través de una miríada de conjugaciones que se entremezclan y crean algo nuevo. Todo es sagrado. Todo contiene una esencia divina, un reflejo del principio plural que impregna el universo. Como individuos, tenemos la responsabilidad de honrar y nutrir esa esencia divina dentro de nosotros, porque nuestra dispersión interna puede conducirnos a la muerte. La esencia divina está presente en todo. La madera, el río, los animales, las plantas, las estrellas. Todos somos hermanos, unidos por un hilo invisible. Como seres humanos, somos iguales, independientemente de nuestras diferencias superficiales. Un reflejo en el espejo de la vida, el peso del corazón. En el tapiz de la existencia se nos concede un sagrado derecho, el de la vida. El aire que respiramos, el alimento que nos nutre, el refugio que nos protege. Los anhelos básicos, los deseos universales, nos unen como hilos en un intrincado tejido. Pero en el tejido de nuestros seres, en el santuario de nuestros corazones, encontramos una diferencia fundamental. No todas las moradas internas albergan el mismo tesoro. Algunos corazones son jardines florecientes, cultivados con amor, compasión y verdad. Otros son páramos desolados, llenos de espinas y sombras. Se dice que en tiempos pasados, la humanidad poseía un don telepático, una profunda conexión entre las almas. Pero a medida que acumulamos experiencias, tanto agradables como dolorosas, nuestras mentes y corazones se cerraron, anhelando lo que no nos pertenecía. Así, se cerró la comunicación, se oscureció la visión. Ocultamos nuestros verdaderos rostros, temerosos de ser vistos por lo que realmente somos. Vivimos en un baile de máscaras, temiendo mostrar nuestras vulnerabilidades ante el escrutinio del mundo. Pero en la sinceridad, en el valor de ser auténticos, reside la verdadera liberación. No soy un esclavo de las expectativas sociales. No me escondo tras una fachada de conveniencia. Soy quien soy, sin complejos ni arrepentimientos. En mi ser auténtico encuentro la expresión más pura de mi alma. No busco provocar ni atacar, sino simplemente compartir mis pensamientos y creencias. En mi camino, he sido guiado por la sabiduría de los pueblos antiguos, los toltecas y los náhuatl. Sus enseñanzas me han abierto los ojos a la belleza de mi patria, México. He aprendido a verla con una mirada de amor, de profundo respeto por sus raíces y su espíritu. En esta conexión ancestral, he encontrado un sentido de pertenencia que trasciende las fronteras. La vida es un lienzo sobre el que pintamos nuestros sueños y anhelos. Como seres humanos, tenemos el don único de la proyección. Podemos sondear las profundidades de nuestro ser y extender nuestro alcance más allá de nosotros mismos. Es una bendición, un potencial infinito para el crecimiento y la comprensión. Pero la tragedia surge cuando pasamos por la vida sin darnos cuenta de esta maravilla. Seres como bestias, sin conciencia ni propósito. Somos más distantes de nosotros mismos que los animales, atrapados en la maraña de nuestros pensamientos y emociones. El peso del mundo a veces me aplasta. El dolor y el sufrimiento que veo me duelen hasta las entrañas. Quisiera sacudir a la gente, despertarlos de su letargo. Pero el despertar es un viaje personal, una llamada que solo unos pocos escuchan. Entre más nos despertemos, más aliviamos la carga del mundo. No solo los desastres ambientales, sino también el peso de nuestros pensamientos y emociones. Estamos abrumados por el ruido, tanto externo como interno. Ya no hay momentos de quietud, de reflexión, de conexión con la naturaleza. Al alejarnos un poco del bullicio, podemos apreciar verdaderamente la belleza del mundo, la grandeza de la humanidad. Es en la distancia donde vemos la bondad que nos rodea, donde somos capaces de amar y apreciar más profundamente. La vida es un misterio, un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Que no desperdiciemos este precioso don en la ignorancia y la indiferencia. Abramos nuestros corazones, abracemos nuestra autenticidad y seamos faros de luz para un mundo que tanto lo necesita. El viaje evolutivo de la vida. Un llamado a la trascendencia personal. En el curso inexorable del tiempo, la vida avanza implacablemente, con o sin nuestra presencia. A pesar de nuestra insignificancia ante este vasto proceso, una verdad inmutable nos llama. Tenemos la responsabilidad de dejar nuestra huella en el mundo. Como individuos pasajeros en el lienzo de la historia, nuestra existencia es efímera, un mero parpadeo en la inmensidad del tiempo. Sin embargo, dentro de esta diminuta ventana de tiempo, se nos concede el privilegio de influir en el tapiz del ser. Nuestras acciones, aunque aparentemente insignificantes, pueden tener efectos profundos. Como gotas en un vasto océano, pueden provocar ondas expansivas que se extienden mucho más allá de nuestro círculo inmediato. Al vivir de acuerdo con nuestras convicciones,
Encendemos un faro de inspiración para quienes nos rodean, como el artista solitario que esculpe pacientemente la montaña, tallando su legado en la roca viva. También podemos transformar nuestras propias vidas en obras de arte. Abrazar nuestra esencia interior. Nuestro vestido de movimiento nos impulsa a crear, conectar y trascender. La cultura, como la columna vertebral del desarrollo humano, nos proporciona un marco para entender el mundo y encontrar nuestro lugar dentro de él. A través del folclore, el arte y la filosofía, despertamos nuestros espíritus y cultivamos un anhelo de armonía y plenitud. Sin embargo, en nuestro afán por acumular riquezas materiales, corremos el riesgo de perder de vista lo verdaderamente esencial. El dinero, un instrumento efímero en el gran esquema de las cosas, no es nuestro destino final. Verdadero valor reside en cualidades humanas intangibles como la compasión, la integridad y la sabiduría. Al anclar nuestro corazón en valores espirituales, nos liberamos de las ataduras materiales y nos abrimos a la posibilidad de compartir y trascender. Los abrazos sinceros, las palabras genuinas y las acciones desinteresadas tienen el poder de sanar, inspirar y unir. En el torbellino de la vida podemos ser tentados a conformarnos con la locura de la multitud, pero el verdadero loco, el visionario, se atreve a desafiar las normas y abrazar la libertad de la autoexpresión. Como guardianes de las tradiciones ancestrales y faros de conciencia, tenemos el deber de compartir nuestro conocimiento y nuestra pasión con las generaciones futuras. Al hacerlo, encendemos una llama que guiará a otros en su búsqueda de la verdad, la belleza y la realización. Porque al final, medida que el sol sigue saliendo y los pájaros siguen cantando, nuestro verdadero legado no radica en las riquezas materiales que acumulamos, sino en las vidas que tocamos y en el cambio que inspiramos en el mundo. Vivir de acuerdo con nuestras convicciones, aunque puede parecer una tarea desalentadora, es el hilo conductor que nos conecta con la esencia de nuestro ser y nos permite trascender los límites del tiempo y el espacio. El legado de los sabios toltecas, el espíritu de la unidad y el cosmos. En un lugar sagrado y ancestral donde la piedra y la naturaleza se fusionan, un canto resuena a través de las edades. Yo canto, pues la alegría me invade, bajo el sol y la luna con el calor y la energía que me sustentan. Tengo el privilegio de compartir la montaña, un símbolo de tu esencia, que habita en mi interior. A través del tiempo, he peregrinado a este enclave de sabiduría, donde los arquetipos esculpidos en la roca me han guiado hacia el corazón de la tierra. Es aquí donde algo se mueve profundamente dentro de mí, despertando un recuerdo latente. Como una poesía viviente, el legado tolteca se despliega ante mis ojos. No fue una mera raza, sino una civilización multifacética. Un crisol de culturas que dio forma a un brillante patrimonio artístico y espiritual. La cosmología tolteca, un tapiz complejo y multidimensional, entrelaza filosofía, religión, astrología y mitología. En su núcleo reside el principio de la dualidad. Luz y oscuridad. Orden y caos, vida y muerte. Cada elemento del universo está interconectado, influyéndose mutuamente en un equilibrio dinámico. El tiempo se concibe como un ciclo eterno, donde los acontecimientos se repiten en una danza cósmica. El universo mismo es sagrado y divino, un reflejo de la unidad subyacente que une todas las cosas. Para los toltecas, la espiritualidad no era una creencia abstracta, sino un modo de vida que buscaba la armonía con la naturaleza y la conexión con lo divino. Creían que la plenitud humana se alcanzaba a través de la búsqueda de la propia grandeza, proyectando a su vez esa grandeza sobre el mundo. Recuperar la identidad cultural y valorar la diversidad de nuestro pueblo es esencial para honrar nuestro legado ancestral. Educar en valores universales y una espiritualidad que reverencie la naturaleza nos permite conectarnos con nuestras raíces y proyectar nuestra riqueza cultural ante el mundo. En este viaje de descubrimiento, el conocimiento y la sabiduría de Martín García Senja han sido una guía iluminadora. Como líder espiritual y guardián de las tradiciones indígenas, ha dedicado su vida a preservar las formas ancestrales mexicanas y a transmitir la cosmología tolteca. La cosmología tolteca es una invitación a contemplar la unidad esencial de todas las cosas, a vivir en armonía con la naturaleza y a cultivar el espíritu dentro de nosotros. Es un legado de sabiduría que trasciende el tiempo, un recordatorio de que somos parte de algo más grande, conectados a un cosmos divino y sagrado. El arte tolteca del equilibrio,
una exploración de la naturaleza multifacética del ser. Adentrándome en el cautivador mundo de la cosmología tolteca, descubrí un intrincado tapiz de conceptos que desafían las convenciones de la espiritualidad moderna. Aquí no se trata de una religión organizada o dogmas rígidos, sino de una filosofía viva que guía a las personas hacia el equilibrio y la trascendencia. Los toltecas, como maestros del conocimiento ancestral, reconocen que los seres humanos son una compleja orquesta de facetas interconectadas, que ellos llaman aspectos del espíritu. Estos aspectos van más allá del dualismo simplista de cuerpo y mente, abarcando dimensiones sutiles y vitales. En el núcleo de este tapiz yace el teotel, la esencia divina que anima toda la existencia. Se manifiesta en cada uno de nosotros como el tonali, un sello único que determina nuestro destino desde el momento de nuestro nacimiento. Como el sol que ilumina el día, el tonali irradia energía y claridad desde lo alto de nuestras cabezas. Junto al tonali reside el aliento, el iyot que fluye a través de nuestra garganta como una fuente inagotable de energía vital. Y dentro de nosotros reside una sombra, una dimensión oculta que representa tanto nuestros miedos como nuestro potencial para el crecimiento. Estos aspectos, junto con la materia física y la mente, forman un caleidoscopio de fuerzas que interactúan dentro del ser humano. Cuando están en armonía, experimentamos un equilibrio dinámico que nos permite florecer. Pero cuando se desequilibran, como un instrumento desafinado, surgen enfermedades y malestar. La clave para encontrar este equilibrio, según los toltecas, radica en la autodisciplina y el dominio sobre uno mismo. Sin embargo, a menudo nos engañamos a nosotros mismos con intenciones que nunca se materializan. Somos como camaleones, que cambian de apariencia externa sin transformar realmente nuestro núcleo. Romper este ciclo de autoengaño requiere un compromiso con la acción, un deseo inquebrantable de cambiar desde dentro. No se trata de adoptar prácticas superficiales o buscar la validación externa, sino de una transformación fundamental que emana de nuestro ser mismo. Al cultivar el equilibrio dentro de nosotros, nos acercamos a un estado superior del ser. El corazón del cielo, México, reside dentro de cada uno de nosotros, una chispa de la fuerza divina que anhela ser despertada. Al reconocer y abrazar nuestra naturaleza multifacética, desbloqueamos el potencial dormido dentro de nosotros, trascendiendo los límites de nuestra humanidad en busca de algo verdaderamente extraordinario. El ascenso de la conciencia a través de la dualidad y la interconexión. El viaje hacia los reinos espirituales es un camino de constante evolución, un anhelo de trascender los límites de la existencia humana. En este viaje, la dualidad juega un papel fundamental, como los pedales de un ciclo cósmico que impulsan el movimiento hacia arriba y hacia adelante. La luz y la oscuridad, la vida y la muerte, lo masculino y lo femenino. Estas polaridades son los engranajes que impulsan el universo. Como la lluvia y la sequía, la dualidad da forma a nuestro mundo, creando un equilibrio dinámico que nos desafía a elevarnos más allá de las limitaciones de nuestra percepción. Dentro de nosotros mismos encontramos la misma dualidad, un tira y afloja entre nuestro ser superior y nuestra naturaleza inferior. Encontramos consuelo en la seguridad de lo conocido, pero también anhelamos la transformación que nos espera al otro lado de la incomodidad. El renacimiento del guerrero, como el sol y el colibrí, representa este ciclo de muerte y renacimiento. El colibrí, con su dinamismo y su capacidad para entrar en letargo, encarna el letargo y el despertar del espíritu. El sol, luchando contra la gravedad para ascender al cielo, representa nuestra propia lucha por superar las limitaciones de la materia. Esta interconexión entre todos los seres se extiende más allá de los confines de la dualidad. Todo está unido por un hilo invisible, un tapiz de energía que entrelaza nuestras acciones con el cosmos. Como una rana que se baña en su charco y refleja la luz de una estrella, cada uno de nosotros es un hilo en este vasto tejido. Nuestra conciencia, en su esencia, es parte de esta masa inmensa. Al abrirnos a esta interconexión, reconocemos nuestro papel en el equilibrio del universo y nuestra responsabilidad de actuar con cuidado y compasión. Porque todo lo que hacemos, ya sea grande o pequeño, repercute en el tapiz de la vida. La traición a nuestra interconexión, un llamado a la sensibilidad y la unidad. Una grieta en el tapiz de nuestra existencia se ha abierto, una falta de respeto flagrante hacia la interconexión sagrada que une a todas las cosas. Esta traición no solo ha profanado la tierra, nuestra madre dadora de vida,
sino que también nos ha deshonrado a nosotros mismos. Los sistemas que han fallado en su propósito, las religiones que imponen doctrinas divisoras y las filosofías materialistas que reducen todo a bienes tangibles han contribuido a esta ruptura. El resultado es una ceguera colectiva, donde el valor esencial de la interconexión se ha oscurecido. Como un susurro distante, las enseñanzas de nuestros antepasados todavía resuenan, recordándonos que la Tierra está viva, un ser sagrado que debemos respetar y honrar. El mundo moderno, sin embargo, la ha deshumanizado, tratándola como una fuente de recursos a ser explotada. La sensibilidad se ha marchitado, dando paso a la indiferencia y la apatía. Hemos perdido la capacidad de conectarnos con la naturaleza, de sentir su latido y su espíritu. El bosque, la planta, el cielo, la niebla, todos ellos se han convertido en meros objetos, despojados de su profundo significado. Ese gran maestro, Quetzalcóatl, intentó abrir nuestros corazones a esta verdad, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La mente humana, limitada por su rigidez, resiste el cambio, prefiriendo la comodidad de lo familiar. El concepto de Dios se ha distorsionado, confinado a un género específico, un patriarca distante e inalcanzable. Este dogma ha sido una herramienta para el control y la dominación, un medio para mantener a la gente dócil y sumisa. En contraste, las culturas indígenas conciben a Dios como una fuerza impersonal, un espíritu unificado que impregna todo el universo. No es un ser con forma humana, sino una presencia invisible e impalpable que trasciende nuestro entendimiento. El tiempo en sí mismo, según estas creencias, es una manifestación tangible de este espíritu abstracto, fluyendo y transformando la sustancia material. Los ciclos de las estaciones, el ritmo del día y la noche, todos son expresiones de esta fuerza unificadora. El tiempo es un testigo silencioso de nuestra tradición, una constante que nos recuerda la necesidad de volver a conectar con nuestro mundo natural y con el espíritu que lo anima. Es un llamado a la sensibilidad, a la interconexión y a la reverencia por la vida en todas sus formas. En el corazón de este llamado hay una verdad profunda. La plenitud solo se encuentra cuando abrazamos nuestra unidad con todo lo que existe. Debemos cultivar la sensibilidad, abrir nuestros corazones y mentes a la sabiduría de la naturaleza y del espíritu. Solo entonces podemos sanar la ruptura y restaurar el equilibrio y la armonía que una vez compartimos con nuestro hogar terrestre. El fuego sagrado, conectando con las fuerzas primordiales. A través del tejido del cosmos, 4 elementos primordiales bailan en armoniosa unidad. Fuego, agua, viento y tierra, como reverberaciones de la curvatura del espacio y el tiempo, manifiestan la esencia del espíritu. Llegado a nuestra tierra, este espíritu viviente se encarna en la forma del tiempo, impartiéndole un orden sagrado. El universo, con su vasta extensión, no es un vacío aleatorio. Los astros se mueven en ritmos precisos, guiados por una matemática inherente que revela un orden intrínseco. Nosotros, como seres humanos, nos hemos desviado de este orden, ignorando la conexión profundamente arraigada entre nuestro ser y las fuerzas cósmicas. El espíritu inherente a nuestro ser nos guía y dirige cada movimiento, cada pensamiento. Es la fuerza que nos permite existir, aunque nuestra conciencia moderna lo haya relegado al olvido. Como el sueño y los sueños, el espíritu y el cuerpo están inseparablemente unidos. Así como las estrellas invisibles influyen en la Tierra, el espíritu guía nuestro camino, incluso cuando lo ignoramos. Sentir su presencia es una búsqueda personal, un despertar de la memoria que nos conecta con nuestra verdadera naturaleza. Para recuperar la grandeza de nuestros antepasados, debemos recurrir a las raíces de nuestra historia, no como un simple folclore, sino como manifestaciones del espíritu humano, profundamente arraigadas en la comprensión de la naturaleza y la vida. Nuestros pueblos originarios poseen un conocimiento ancestral que, si lo valoramos y honramos, puede iluminar nuestro camino de regreso a la unidad. Acercarnos a estas culturas no es una mera visita externa, sino un viaje de introspección, una apertura de nuestros corazones y mentes. Reconocer nuestra conexión con ellos es esencial, ya que somos herederos de su sabiduría y su linaje. Las nuevas filosofías y conceptos se basan, en última instancia, en las verdades antiguas. En todas las culturas, las sociedades han florecido a través del equilibrio entre la naturaleza, el espíritu y las fuerzas cósmicas. Al desconectarnos de nuestras raíces, nos hemos perdido, despojados de nuestra base y dirección. Volver a conectarnos con lo sagrado es un imperativo, un llamado a recuperar la esencia de nuestra humanidad,
A través de la comprensión, la introspección y la reconexión con nuestras raíces, podemos reavivar el fuego del espíritu y proyectarnos como la raza cósmica que está destinada a ser. El viaje interior. Encontrando la trascendencia a través de la conexión cultural. En el tapiz de la vida, la búsqueda del significado y la trascendencia es una constante. Mientras innumerables viajeros recorren el mundo, a menudo se pierden el verdadero propósito de su odisea. Es fácil dejarse atrapar por la efervescencia del turismo, acumulando sellos en pasaportes sin profundizar verdaderamente en las culturas que visitamos. Pero hay otro tipo de viaje, un viaje interno que nos lleva a las raíces de nuestra identidad. Es un viaje que nos acerca a nuestra cultura y patrimonio, revelando los hilos que tejen el tapiz de nuestro ser. Cuando nos sumergimos en nuestro pasado colectivo, en las tradiciones y valores que nos han moldeado, encontramos una fuente de significado y un sentido de pertenencia. Este viaje interior no es una mera exploración intelectual, sino una experiencia visceral que se infiltra en nuestro ser más profundo. Nos conecta con la tierra que nos vio nacer y crió, con las historias y mitos que han dado forma a nuestra cosmovisión. Al abrazar nuestra cultura, nos abrazamos a nosotros mismos, descubriendo nuevas facetas de nuestra propia humanidad. Es en este encuentro con nuestro pasado donde encontramos la verdadera trascendencia. No en los trofeos turísticos o en las fotos de monumentos icónicos, sino en el reconocimiento de nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Es un momento de despertar, en el que comprendemos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, que nuestros antepasados y las innumerables vidas que vinieron antes que nosotros nos han legado un poderoso legado. Este viaje interior puede tomar muchas formas, desde sumergirnos en las artes y la literatura de nuestra cultura, hasta participar en rituales y ceremonias tradicionales. Cada experiencia nos acerca más a la esencia de nuestro ser. Nos recuerda que somos los depositarios de una rica herencia y los guardianes de su futuro. Al emprender este viaje interior, no solo nos encontramos a nosotros mismos, sino que también encontramos un camino hacia la trascendencia. Es un camino que nos conecta con nuestras raíces, nos da un sentido de propósito y nos permite dejar nuestra propia marca en el mundo. Así que salgamos al mundo, sí, pero hagamos que nuestro viaje sea uno significativo, un viaje que nos lleve al corazón de nuestra cultura y, en última instancia, al corazón de nosotros mismos.